Queridas hermanas, queridos hermanos, estamos celebrando este último domingo del tiempo durante el año, domingo 34. También en esta ocasión se celebra la solemnidad de Cristo Rey del Universo, solemnidad con la que culmina el tiempo litúrgico, con la que termina todo este ciclo, todo este año, donde hemos estado celebrando toda la historia de la vida de Cristo. De hecho, la semana que viene comenzará un nuevo tiempo litúrgico con el tiempo de Adviento, que nos empieza a preparar en ese tiempo penitencial nada más y nada menos para el tiempo de la Natividad, el nacimiento del Redentor, con el que comienza otro año litúrgico. Los textos de las lecturas nos presentan esta imagen de Jesús y Jesús como Rey. La primera lectura nos recuerda al rey David. Para comprender esto es necesario recordar que el pueblo que Dios elige, el pueblo israelita, Dios lo va guiando porque es su pueblo. Primero con los patriarcas, pensemos en Abraham, en Isaac, en Jacob. Después el pueblo termina en Egipto, después de esa gran sequía, donde José había sido vendido por los hermanos, y termina viniéndose ese grupo, esa familia de Jacob y radicándose en Egipto durante 430 años. Al principio gozaban de muchos beneficios y después el pueblo empezó a caer en la esclavitud. El faraón termina esclavizando terriblemente. Entonces Dios suscita a alguien que va a ser el encargado de sacar al pueblo, a Moisés. ¿Sí? Ese nacimiento milagroso. Solamente las mujeres podían vivir, los varones no. La madre lo salva en una canasta, lo recupera la hija del faraón. Bueno, lo cierto es que Moisés rescata al pueblo de esa tierra de Egipto y lo lleva nuevamente a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, después de 430 años. Y ese viaje, que tendría que haber durado relativamente poco, dura 40 años. 40 años en el desierto, donde el pueblo es purificado y donde el pueblo también hay una imagen teológica de preparación para ingresar en esa tierra prometida. Durante todo ese tiempo, Moisés fue como el líder que guiaba a su pueblo. Pero Moisés no entra en la tierra prometida. En las aguas de Meribá tenía que golpear la roca y Moisés duda. Y por esa duda, Dios le dice: verás la tierra, pero no entrarás en ella. En realidad nos parece duro el castigo, pero el que realmente nos introduce en la tierra prometida es Jesús. Y Moisés es imagen de Jesús y por eso él no puede ser el que entre en la tierra prometida. Entonces le encarga a Josué que empiece a guiar a su pueblo en la tierra prometida. Y surgen los jueces, que son los que siguen guiando al pueblo. Un juez famoso, que tal vez muchas veces han escuchado hablar de él, es Sansón. Sansón guiaba a su pueblo no solamente por su fuerza, sino a veces en cuestiones que el pueblo necesitaba que alguien dirimiera alguna cuestión. El último de los jueces es Samuel. Samuel guía al pueblo israelita y en una ocasión vienen y le preguntan que por qué los demás pueblos tienen reyes, Israel no tiene ningún rey, y le dicen: queremos un rey. Queremos un rey que nos gobierne, un rey que vaya adelante en nuestras batallas. Y entonces Samuel habla con Dios y me dice: han venido a reclamarme que quieren un rey, me están despreciando a mí. Y entonces Dios le dice: no te desprecian a ti, sino a mí, dales un rey. Y entonces Samuel elige el primer rey de Israel, Saúl, que es un rey que no va a cumplir del todo la voluntad de Dios. El rey, pensemos en Israel como una sociedad teocrática, donde el poder político se vinculaba estrechamente con el poder religioso, porque de hecho la clave era que el pueblo de Dios diera la salvación. Y entonces la misión del rey era precisamente ayudar a esto, a que el pueblo diera gloria a Dios. Samuel no lo hace. En esta época el pueblo israelita está dividido. Cuando llegan a Israel las 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob, los 12 hijos de Israel, se dividen todo el territorio de Canaán, el territorio de Israel, de acuerdo a las familias, ¿sí? Y Saúl reina en Israel, que es la zona de Jerusalén, la zona norte,
donde tiene la gran mayoría de las tribus. Queda una o dos que no están gobernadas por él. Y después de la elección, Dios llama nuevamente a Samuel para que vaya a Judá, una tribu pequeñita que no tenía importancia en el clan de todas las tribus. Y dice, quiero que vayas ahí y unjas a alguien que yo te voy a señalar. Entonces va a la familia de un prestigioso patriarca de ahí y entonces empiezan a pasar todos los hijos y dice Samuel, dice, este debe ser, es grande, fornido, no, este tiene mucha sabiduría, no. Y van pasando todos los hijos y dice, no tiene más hijos, dice, no, falta uno que está en el campo cuidándolo. Dice, bueno, mandalo a traer, si no, no nos vamos a sentar a comer. Entonces van y buscan. Y el que traen es David. Cuando Samuel ve, escucha que el Espíritu le dice, es este, úngelo. Y Samuel unge a David como rey. Y David empieza a reinar, Judá sobre todo, y alguna tribu cercana, pero bueno, no todavía era rey como con todas las propiedades. Empieza a servirlo a Saúl. Saúl le empieza a tener envidia, ¿sí? Empieza a ver que David, la gente lo quiere. Recordemos la famosa batalla en la que David vence a Goliat. David es un joven pequeño, todo el ejército estaba amedrentado por este gigante que parecía invencible, y David le dice, yo, Señor, mi rey, yo iré y lo venceré. Y entonces con una piedra vence a Goliat. Entonces cada vez la gente lo quería más a David. Y entonces Saúl empieza a perseguirlo buscando darle muerte. Y David en ningún momento levanta la mano contra su rey. Hasta que Saúl termina muriendo y David asume toda la reyesía del pueblo israelita, unifica todas las tribus que estaban dispersas. Esto es muy significativo porque logra algo que no se había podido lograr hasta el momento. Toda la vida del rey David busca esto, la unificación y el dar gloria a Dios. De hecho, cuando Jesús se menciona a sí mismo, ¿qué dice? Soy el hijo del rey David, porque pertenece a la tribu de Judá, pertenece precisamente a ese linaje de David. Y unido a David está también su hijo, Salomón, que también cumple esta misión. Son de los reyes tal vez los más significativos, porque no solamente unifican al pueblo israelita, sino que logran que todo el pueblo le dé gloria a Dios. De hecho, Salomón construye el famosísimo templo de Jerusalén, ese templo que fue destruido en varias ocasiones. Poco antes de Jesús es reconstruido y después en el año 80 por Tito es totalmente arrasado y nunca más se terminó de construir. Esta imagen tiene que ver con Cristo, porque Cristo es el Rey. Es el Rey que nos viene a liberar, es el Rey que nos viene a salvar, es el Rey que nos viene a proteger, como todo rey, que tiene esta función de proteger a su pueblo, de proteger a aquellos que tiene a cargo. Pero acá hay una vuelta mucho más interesante, y es que Jesús, cuando asume su encarnación y hacerse hombre, Él no busca ser rey de este mundo. De hecho, cuando lo quieren aclamar rey, Jesús huye. No quiere ser rey. Y uno dice, bueno, si es rey, ¿por qué no quiere ser rey de este mundo? Y la respuesta la tenemos antes de la pasión de Cristo. Cuando tiene ese diálogo con Pilato, ¿se acuerdan que Pilato, la mujer le había dicho, no te metas con este hombre, he tenido sueños? Pilato trata de liberarlo, los judíos que presionan. En un momento Pilato escucha que Jesús es rey o se dice rey, entonces entra y le dice, ¿tú eres rey? Y Jesús le responde algo significativo, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser rey. Pero mi reino no es de este mundo. Y esta es la clave para comprender nuestra fe también. Su reino no es de este mundo. Y lo comprendemos en el Evangelio que acabamos de escuchar, porque el Evangelio que la Iglesia nos propone en este día en el que celebramos a Jesús, Rey del Universo, ¿qué nos presenta? Jesús en la cruz, muriendo en la cruz. Pero fíjense qué detalle. Jesús está sufriendo en la cruz, es decir, lo que menos aparece es como un rey,
Los judíos que empiezan a decir, si eres rey, si eres el Mesías, baja de la cruz. El texto dice, había una inscripción que decía el rey de los judíos, esta inscripción que manda a hacer Pilato y los judíos le piden que cambie y Pilato dice, lo escrito, escrito está. Los soldados que también lo insultan, no eres el Mesías, baja de la cruz, creeremos en ti. Los sumos sacerdotes, lo mismo. Y el mal ladrón, recordemos que Jesús está crucificado con 2 ladrones, el mal ladrón que le dice, pero ¿no sos el Mesías? Salvate y salvanos a nosotros. Pero no lo hacía como un acto de fe, en realidad se burlaba de Cristo. Y acá entra la figura del buen ladrón, esta figura que nos ayuda a comprender no solamente la misión de Cristo, sino nuestra misión. Este buen ladrón que primero reprende al otro, dice, ¿por qué lo tratas así? Nosotros merecemos lo que estamos sufriendo, pero él no, él es justo. Y acá le dirige una súplica bellísima que podría ser tal vez súplica que nosotros podríamos dirigirle al Señor. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tal vez lo hemos escuchado tantas veces que no prestamos atención a la dimensión de estas palabras. El que está crucificado es una persona que ha sido azotada, que ha sido escupida, que ha sido vejada absolutamente. Jesús en la cruz está desnudo. En las imágenes que lo representan, generalmente tiene un taparrabo por una cuestión artística, pero en la cruz Jesús estaba totalmente desnudo. Pero no solamente totalmente desnudo, estaba totalmente destruido. Dicen los salmos proféticos que se referían a él, tal era su aspecto que ni parecía humano. Los estudios que han hecho de la sábana santa y del santo sudario dicen que la corona de espina había desfigurado su rostro, incluso le había clavado un ojo. Es decir, cuando le ponen la corona de espina, terminan mancillando ese rostro preciosísimo y todo su cuerpo totalmente lacerado. Es decir, cualquiera que veía un estropajo humano. Y sin embargo, el buen ladrón no se quedó con esa imagen. Pero no solamente eso, sino que le pide que se acuerde de él en su reino, es decir, que lo reconoce como rey. Es un acto de fe profundo, es decir, ve mucho más allá de lo que humanamente podía ver. Ve al rey de todo el universo. Y escucha las palabras bellísimas de Cristo, que a quien no le gustaría escuchar, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús reina y quiere reinar en nuestros corazones, pero para eso necesitamos la fe, para verlo, para descubrirlo oculto. Dentro de poco vamos a consagrar el pan y el vino. ¿Y qué ven nuestros ojos? Pan. Y cuando el sacerdote diga el cuerpo de Cristo, es decir, ¿qué veo? Pan. ¿Y qué sienten mis labios, mi lengua? Gusto a pan. Pero por un acto de fe yo sé que Jesús está ahí presente. Mi Rey, mi Dios, mi todo. Aquel que me salvó y aquel que me ofrece nada más y nada menos que el paraíso. Aprovechemos en este día a renovar nuestra fe, esa fe en ese Dios que se hizo hombre, que es nuestro Rey y quiere reinar en nuestros corazones. Que María, nuestra Madre, nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima.